Hola, si estás viendo este video es porque has llegado al módulo 2 del curso Transparencia Climática con enfoque de género. Recuerda que en el módulo anterior estuvimos explorando algunos conceptos claves sobre el enfoque de género, tales como género, sexo, orientación sexoafectiva, identidad de género, brechas de género, igualdad, entre otras. Iniciamos el módulo 2 contándote cuál es el objetivo de aprendizaje. En este módulo, el curso busca generar un vínculo, una conexión analítica entre el enfoque de género, los estudios ambientales sobre cambio climático y las actividades de emisión y absorción de gases de efecto invernadero. Dicho vínculo permite entender la necesidad de incorporar una mirada social y de género en los principios de transparencia climática. Recuerda revisar las instrucciones para realizar este módulo 2 en la descripción que sale abajo en este video. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Leonardo Pineda Pardo, el coordinador del Grupo de Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Voy a darle paso a Leonardo para que nos cuente un poco más sobre qué es el inventario de gases de efecto invernadero y otros conceptos muy importantes. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Laura. Vamos a iniciar con unos conceptos generales sobre clima y cambio climático. El primero de ellos es el tiempo. El tiempo se refiere al estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Se describe por las condiciones de temperatura, nubosidad, precipitación, brillo solar, viento, humedad, presión atmosférica, entre otras. Es una variable muy difícil de controlar debido a que las condiciones atmosféricas están cambiando frecuentemente. En el país, la autoridad meteorológica es el IDEAM. Las condiciones de tiempo en un lugar determinado varían dependiendo las condiciones asociadas a su latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y otras condiciones atmosféricas que ocurren en el sistema Tierra y que tienen influencia sobre los cambios de las condiciones atmosféricas. Por otra parte, el clima es el promedio a largo plazo de las condiciones de tiempo meteorológico que un lugar ha experimentado. Técnicamente se manejan unos promedios de 30 años o más para definir las condiciones típicas de un lugar, es decir, está asociado a una personalidad. Así como decimos que una persona es alegre, decimos que determinada ciudad es fría o caliente. En ese momento estamos hablando del clima. El clima es un recurso natural vital para garantizar el bienestar, el desarrollo y la prosperidad, dado que condiciona las actividades económicas, las condiciones de desarrollo y la vida cotidiana de las personas. La variabilidad climática se refiere a las condiciones atmosféricas en periodos que pueden ir desde un año hasta 2 décadas. Se refiere a fenómenos temporales y transitorios que ocurren de manera natural y que influyen sobre las variaciones de tiempo en un determinado lugar o región. Ejemplos de variabilidad climática son las variaciones en el ciclo diurno de temperatura, las estaciones climáticas en las regiones extratropicales, las variaciones de la oscilación de Madden y Julian y el ENOS. Este último es el fenómeno más conocido en el país. Comúnmente lo conocemos como el Niño y la Niña. Este se da cuando ocurre una variación de temperatura en el Océano Pacífico. Cuando estas temperaturas se incrementan por encima de la media, ocurre en el país lo que conocemos como el Niño, el cual se traduce en un periodo atmosférico seco donde disminuye la disponibilidad hídrica a nivel nacional. Caso contrario, ocurre cuando en el Océano Pacífico disminuyen las temperaturas por debajo de su media y en el país ocurre un exceso hídrico que se manifiesta con fuertes lluvias y precipitaciones, las cuales afectan el territorio nacional. Por otra parte, el cambio climático ocurre cuando estas variaciones a más de 30 años comienzan a variar esa condición típica que conocemos en un lugar determinado. Se da por causas naturales a través de diferentes fluctuaciones a través del tiempo. Sin embargo, las actividades humanas y el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera han acelerado este fenómeno. ¿Pero qué es un gas de efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es aquel que tiene la capacidad de absorber y retener la radiación solar e incrementar la temperatura de la atmósfera.
El principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, el cual tiene la capacidad de absorber y reflejar la energía del sol hacia la atmósfera. Existen otros gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el cual es generado principalmente por la quema de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono asociados al petróleo, al gas o al carbón. También existe el metano, el cual es producido en la digestión de los animales. También se genera en humedales y ecosistemas sujetos a inundación, donde por descomposición de la materia orgánica es liberado a la atmósfera. Otro de los gases de efecto invernadero es el óxido nitroso, el cual se genera a través de la descomposición del estiércol y la orina proveniente del uso de fertilizantes nitrogenados. También existe una familia de compuestos que no existen naturalmente en la Tierra, conocidos como los gases fluorados. Estos son generados en procesos industriales y de refrigeración. También eran comúnmente usados en los aerosoles y han venido teniendo un proceso de control muy exigente debido a su potencial de calentamiento y a su duración media en la Tierra. Con el fin de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en el año 1992 se desarrolló la primera Conferencia de las Partes. Esta Conferencia de las Partes busca impedir interferencias peligrosas en el sistema climático y empezar a establecer unas metas de reducción de gases de efecto invernadero. Los acuerdos logrados en esta convención fueron ratificados por 193 Estados miembros de la ONU, con excepción de las Islas Cook y Palestina. Colombia ratificó la Convención de Río en el año 1994 y como país firmante está comprometida a lograr la reducción de gases de efecto invernadero en su atmósfera y así evitar los efectos socioecosistémicos que el cambio climático puede ocasionar. En la actualidad, el acuerdo más importante que se ha logrado en las conferencias de las partes corresponde al Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados al año 2030. Para ello, ha establecido una serie de métricas y de metas comunes, que para cada uno de los países se llama su contribución determinada a nivel nacional. Esta contribución hace referencia a la meta que cada país y sus sectores, regiones y territorios deben alcanzar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para disminuir la vulnerabilidad de sus territorios hacia los efectos del cambio climático y para lograr un desarrollo sostenible. Para ello, cada país y región establece una estrategia a largo plazo donde se compromete a implementar acciones de desarrollo limpio, de economía circular y de otras acciones asociadas a sostenibilidad para limitar el alcance y los efectos que los gases de efecto invernadero pueden producir sobre el clima. El Acuerdo de París también establece una serie de medidas para que los países desarrollados contribuyan con financiamiento, fortalecimiento de tecnología y fomento de capacidades en los países que se encuentran en desarrollo y así alcanzar unas metas que comprometen al sistema climático mundial. Para hacer seguimiento a estas metas comunes bajo un mismo lenguaje, se establecieron unas guías metodológicas. Estas guías metodológicas son promulgadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. El IPCC es la entidad reconocida a nivel mundial que reúne a los científicos de más alto nivel para estudiar no solo los efectos del cambio climático, sino cómo controlarlo. Bajo los lineamientos establecidos por el IPCC, a nivel nacional se generan los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Estos inventarios están guiados metodológicamente por las diferentes directrices que a nivel mundial se han promulgado y parten del levantamiento de información a nivel sectorial y territorial para medir las emisiones de gases de efecto invernadero que se vienen produciendo por cada una de las actividades humanas que se desarrollan a nivel nacional.
Estas actividades incluyen actividades asociadas al sector energía y al transporte, asociadas a los procesos industriales y al uso de productos. También todas las actividades que se desarrollan a nivel agropecuario y en el sector de residuos. Y por último, todos los cambios asociados a los cambios y usos de la tierra también son cuantificados para dar cuenta de esas emisiones que generan fenómenos como por ejemplo la deforestación. En un nivel metodológico básico, un inventario se calcula estimando un factor de emisión, el cual va a hacer referencia a la cantidad de contaminante emitido por una actividad determinada. Esta cantidad de contaminante estará asociado, por ejemplo, al dióxido de carbono emitido en el exhausto de un vehículo o al metano generado por un determinado número de reses en una actividad o región. En este punto vamos al segundo factor importante para el cálculo y estimación de un inventario de gases de efecto invernadero, que es el dato de actividad. El dato de actividad puede corresponder al número de habitantes en una ciudad o región determinada que generan una cantidad de residuo determinada, o al número de vehículos que circulan por una carretera o por una ciudad determinada en la cual se le estimarán sus emisiones. Y el factor de emisión por el dato de actividad nos da la emisión total de contaminante o del gas de efecto invernadero que genera un efecto en la atmósfera. Para ello, el IDAM, como institución líder en la generación y elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel nacional, genera una metodología en la cual recopila información de los diversos sectores y a través de un proceso estadístico recopila la información, genera unos cálculos y reportes preliminares que son validados con cada uno de los sectores y publica de manera oficial ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático las cifras del país asociadas a la generación y producción de gases de efecto invernadero. Estos reportes sirven para determinar las métricas y las metas del país asociadas a la reducción de los mismos. Estos reportes han sido remitidos a la Convención Marco de las Naciones Unidas desde el año 2001, cuando a nivel nacional se generó la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Posteriormente, en el año 2010, el país generó su segunda comunicación y en el año 2017 se remitió la tercera comunicación sobre el avance de las medidas de mitigación que se han tomado a nivel nacional para reducir las cantidades de gases de efecto invernadero. Aparte de las comunicaciones nacionales, el país también ha generado los reportes bienales de actualización, siendo el primero de ellos remitido a la Convención en el año 2015, el segundo en el año 2018 y el último en el año 2021. Por último, y tras la ratificación del Acuerdo de París a nivel nacional y siguiendo sus modalidades, procedimientos y directrices, para el año 2024 el IDAM se encuentra preparando el primer reporte bienal de transparencia. Este reporte recopilará la actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel nacional, recopilará también la información referente al avance en las medidas de mitigación y de adaptación que se han tomado por parte del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y territoriales para reducir o mitigar los gases de efecto invernadero en una ciudad o región, y también dará cuenta del financiamiento y apoyo recibido y necesario para cumplir con las diferentes metas que se han establecido a nivel nacional para aportar al equilibrio del clima a nivel mundial. De esta manera, y a través de la generación permanente y constante de información, el IDAM contribuye con la transparencia climática. La transparencia climática es una de las reglas fundamentales del Acuerdo de París, dado que busca que todas las partes o países generen una información que sea trazable, que sea verificable, que sea transparente y que cumpla con unos criterios técnicos que permitan realmente afrontar los efectos que el cambio climático está ocasionando en cada una de nuestras vidas. Con esta información damos cierre a este módulo. Gracias por permitirme acompañarlos y damos paso a Laura.
Gracias, Leonardo, por toda esta información que nos has compartido, que estoy segura que será de mucha utilidad. Ya saben, si quieren saber cómo continuar con las actividades de este módulo 2, les recuerdo ingresar al enlace o a este código QR que estamos viendo en pantalla. Si les ha gustado la información que han recibido, les pido que por favor rieguen la voz para que más personas se unan al curso Transparencia Climática con enfoque de género.